no es el diezmo de la iglesia, sino que recibe ayuda del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso desembocó en el movimiento progresista. Ahora, entonces en América y en el mundo es la iglesia evangélica caída en apostasía, en donde esos pastores aparentemente viven del diezmo, pero no es así como ya se los he revelado, sino que ellos reciben también ayuda del Estado, reciben convenios con el Estado, tienen fundaciones de beneficencia y a través de esas fundaciones hacen convenios con el Estado y de esa manera se enriquecen fabulosamente. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Hay una apostasía en estas iglesias y eso ha generado una inmoralidad en la sociedad. Esta inmoralidad es la que le da vida al movimiento progresista. ¿Ok? Entonces, la causa del movimiento progresista es la inmoralidad en la iglesia y no es lo contrario como nos quieren hacer ver, que la inmoralidad en la sociedad es por culpa del movimiento progresista. Hermanos, entonces, ¿qué pasa? Cuando estas personas tratan de solucionar la inmoralidad en la sociedad, haciendo que el Estado acoja a una iglesia caída en apostasía como religión de Estado, cuando esa iglesia es la causante de la inmoralidad en la sociedad. Lo vemos, hermanos, es algo de locos y es lo que empieza a ocurrir. Nosotros venimos viendo ese movimiento. El movimiento conservador, que es el movimiento en donde están aliadas la Iglesia Católica y Evangélica, que usan a ciertos gobernantes para combatir el movimiento progresista. Entonces, esos conservadores pretenden desde ya unir la iglesia y al Estado para restaurar la moralidad en la sociedad. Y es que el movimiento progresista va a desembocar en un caos y en una anarquía. Ellos lo saben, hermanos, porque es algo histórico. Y ellos saben que la historia se repite. Y ellos saben que las personas, cuando vean el caos y la anarquía en la sociedad, ellos saben que va a haber un clamor de las personas por una restauración moral. Y todo esto es orquestado, hermanos. El anticristo perdió su poder político a través del movimiento progresista y será el colapso del movimiento progresista el que le recupere el poder político al anticristo. Es que el Papa Francisco lo sabe muy bien, por eso tú lo ves a él apoyando el matrimonio igualitario. El Papa Francisco sabe perfectamente que el movimiento progresista va al colapso, va a la perdición. Él lo sabe y sabe que entre más candela le echen a ese movimiento, más rápido va al colapso. ¿Y eso qué quiere decir luego? Pues entre más rápido colapsa el movimiento progresista, más rápido asciende el anticristo a la cúspide de poder global. Entonces, la Constitución de Estados Unidos es la que defiende los derechos humanos. Y, por supuesto, que si colapsa el movimiento progresista, entonces la Constitución de Estados Unidos va a colapsar, hermanos. Recordemos que la primera enmienda de la Constitución de ese país dice que el gobierno no dictará ninguna ley respecto del establecimiento de una religión y que tampoco aprobará una ley que prohíba el ejercicio libre de la religión. Pero ya sabemos que desde el 2020 eso a nivel global es letra muerta. Y tú podías decir que tu religión te impedía recibir tal medicamento y te decían que no, señor. Tú haces lo que nosotros decimos porque nuestra religión dice que eso es bueno para la sociedad y que debes recibirlo en tu brazo y Entonces, esa ley, de todas formas, evitó que este proceso siguiera abarcándolo todo. Y entonces como que se puso ahí en la mitad, no permitió que el anticristo siguiera avanzando y por eso entonces el colapso de Estados Unidos es necesario para el anticristo. Él necesita lograrlo a través de 7 pilares. El primero es a través de la crisis migratoria, inundar a Estados Unidos con cuanto más inmigrantes se pueda. El segundo es a través de la Reserva Federal, destruyendo la moneda de Estados Unidos hasta el límite.
El tercero es a través de Hollywood. Y Hollywood es una institución que ha desmoralizado por completo no solo al pueblo americano, sino al mundo entero. El cuarto es a través de la crisis de narcóticos. Tú ves que nunca atrapan a los narcos que son causantes del narcotráfico, pero dentro de Estados Unidos. Atrapan es a los que están afuera, pero a los que están dentro no los agarran nunca. El quinto, todas las instituciones políticas de ese país están infiltradas por el Vaticano. Bueno, ya lo hemos visto. Hay sectas como el Opus Dei, los federalistas, la secta de los caballeros de Colón, caballeros de Malta. Están apoderadas de altos cargos en los gobiernos. La sexta es que la iglesia evangélica fue infiltrada por la masonería eclesiástica. La séptima es el ataque químico a través de toda forma y manera, a través del agua, de los alimentos, del aire, porque va directo a tu cerebro y por supuesto que te embrutece, y una población embrutecida no se puede dar cuenta de lo que ocurre. Entonces, claro que Joe Biden es un presidente progresista, pero al mismo tiempo él es ultracatólico. Por supuesto que Joe Biden se va a quedar quietecito viendo cómo su movimiento se va al colapso. El colapso del progresismo en Estados Unidos va a significar que se van a unir completamente la iglesia y el Estado. Entonces, como ya hemos visto, el progresismo también es libertinaje sexual. Y ese libertinaje sexual causa un declive moral en la sociedad. Las personas ven que la sociedad va al colapso. Y entonces hay un clamor social para que haya una restauración. Sobre todo porque inclusive la economía de la nación va al colapso. Pero también sabemos que es porque los masones de la Iglesia Católica son dueños de la Reserva Federal. Sin embargo, los pastores evangélicos dicen que todo esto le ha sobrevenido a Estados Unidos porque han sacado a Dios de las recámaras de gobierno, de las escuelas, de los colegios y universidades, y que por eso le están cayendo las maldiciones a Estados Unidos, lo cual es una blasfemia porque están diciendo que Dios es el causante de todas esas desgracias, pero no. ¿Quién es el verdadero causante? Es una iglesia cristiana caída en apostasía, y ella es la causa de todas las desgracias de Estados Unidos y del mundo entero. Entonces, básicamente, hermanos, la Iglesia Vaticana fracasó. Ella lleva más de 1260 años tratando de restaurar la moralidad en Europa, y lo ha hecho además a punta de sangre y fuego. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Al contrario de restaurar la moralidad, lo que ocurrió fue que se erigió un movimiento totalmente radical y opuesto a la religión, conocido como el ateísmo, que se desató durante la Revolución Francesa, y fue la respuesta a los abusos del cristianismo en Europa. Entonces, llevan 1260 años y no pudieron, hermanos. Y todo lo contrario, la respuesta a todo lo que ha hecho la Iglesia Católica en Europa ha sido un libertinaje sexual y una anarquía que no solo se desató en la Revolución Francesa o en Francia, sino que se extendió por todo el mundo. Es este movimiento progresista y ateísta, en donde la diosa de la razón es la diosa absoluta y el razonamiento del ser humano es su único Dios, y la persona hará lo que quiera hacer, en fin, vivirá su vida de acuerdo a sus placeres y sus deseos, no entendiendo los eventos históricos que han ocurrido, y que lo que piensa no viene de su propio pensamiento, sino que son corrientes filosóficas que van por ahí como espíritus de demonio metiéndose en la mente de las personas, porque son cuerpos vacíos que no tienen la palabra de Dios dentro de ellos, y entonces corrientes filosóficas inmundas toman posesión de la persona, y esa persona empieza a actuar de forma inmoral. Y de seguro que el mundo se hubiera acabado
en el año 1798, de seguro que Europa entera hubiera colapsado, si no fue porque a partir de 1804 se empezaron a fundar sociedades bíblicas, primero en Inglaterra y luego en todos los países del mundo. Empezaron a imprimir Biblias, se empezaron a traducir las Biblias y las personas empezaron a tomar una Biblia en su mano, algo que era antes imposible porque la Iglesia Católica lo prohibía. Y ahora las personas podían leer la Biblia. Y eso fue lo que detuvo ese movimiento progresista de colapsar al mundo entero. Y esa es la historia del fracaso de la Iglesia Católica. Ahora alguien me dirá, y esto lo voy a dejar bien claro, que yo soy alguien que tiene discurso de odio por decir que la Iglesia Católica fracasó. Pero no te olvides que el Papa Francisco dijo que Jesús había fracasado. Y si él puede decir eso, pues yo creo que yo también puedo decir algo que es cierto. Y es que la Iglesia Católica lleva más de 1260 años predicando y no ha podido lograr la restauración moral de la sociedad, ni del ser humano, ni de nada. Es decir, que ha fracasado. Pero bueno, eso ocurrió en Europa y en partes del mundo, pero ahora otra iglesia tomaba la bandera. Otra iglesia decía, aquí estoy yo, soy la iglesia protestante y yo vengo a predicar la verdad. Pero plop, esta iglesia protestante lleva 400 años predicando en Estados Unidos y miremos cómo está Estados Unidos. Es una nación inmoral. Esta iglesia también es inmoral. Ha caído en apostasía. Por supuesto, que no es solo ya de Estados Unidos, es el mundo entero. No se puede esta iglesia ya llamar protestante, solo se puede llamar evangélica. Es una iglesia colapsada. Está poseída por el declive inmoral y por el libertinaje sexual. Y esto es lo que vive Estados Unidos. Porque ¿cuál es la prédica de estos pastores? Ellos dicen que la ley de Dios ha sido abolida y que ahora estamos bajo la gracia. Es decir, que puedes hacer lo que te dé la gana y que Dios derrama su gracia sobre ti para que tú puedas pecar libremente, porque a eso fue que vino Jesús a la tierra, para morir y derramar su sangre a punta de palazos y escupitajos, para que tú puedas revolcarte en tus deseos y lujuria. Plop. Entonces, ahora es la iglesia evangélica la que ha fracasado. Sí, estos pastores evangélicos fracasaron. Llevan 400 años predicando y no pudieron lograr nada. Antes Estados Unidos ha llegado a un punto en donde la sociedad está desmoralizada. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que esta iglesia evangélica fracasó. Y es obvio que iba a fracasar. Cuando tú le dices a alguien que puedes deshacerte de los límites morales que son la ley de Dios, que porque tú estás bajo la gracia, por supuesto que tú pues te vas a desbandar, te vas a volver loco pensando que Dios te ama y que ahora tú puedes casarte con un hombre, con un perro o con una mujer y que no pasa nada, tranquilo, porque tú estás bajo la gracia. Es lo que te predican los pastores locos de la iglesia evangélica. Y para que tú sepas que lo que ellos dicen es la verdad, te van a poner las manos en la cabeza y vas a salir electrocutado con el espíritu de Kundalini. Y tú vas a pensar que has recibido la unción del Espíritu Santo, cuando has recibido